Nuevamente con ustedes para trabajar en esta ocasión lo que es la modulación del dolor. Estamos continuando con el tema del dolor. Hemos hablado ya de las vías, hemos hablado de la química del dolor. Antes de esto, porque acá ya se relaciona todo lo que es la química del dolor con las vías eferentes. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Comenzamos al revés, es decir, en los centros superiores. Acá tenemos la misma diapositiva que habíamos presentado, lo que eran las vías aferentes, en este caso todo un sinfín de idas y vueltas a nivel de todas las estructuras del cerebro que nos van a ocasionar el reconocimiento del dolor, la zona del dolor, las características del dolor y también las reacciones que vamos a tener. Comienza, por lo tanto, acá todo lo que es la eferencia, todas las respuestas ya que se van a desencadenar, que van a tomar las mismas vías. Pasamos a lo que es los tractos y la médula espinal, donde anteriormente habíamos visto ya que en la subida, en la vía aferente, ya tocaban ciertas estructuras que eran importantes y ahora les digo por qué son importantes, porque están relacionadas con lo que es la neuromodulación o la modulación del dolor. Las vías eferentes también toman las mismas vías y acá ya con las órdenes de respuesta sobre estas mismas estructuras que obviamente en este caso es la inhibición del dolor. Ya he explicado es decir, voy a explicar parte por parte a partir de ahora cómo es esta neuromodulación. Todos los haces y todas las vías del dolor también van a ir hacia la médula espinal, también nuevamente van a ir hacia lo que es las láminas de Rexet. Acá tenemos que distinguir nuevamente dos cuestiones, que en la lámina 1 y 2 son muy importantes por la recepción del dolor que tenemos de las fibras A delta y las fibras C. En las fibras C, específicamente en las fibras 2, pero también hay relación con los otros tipos de fibras, especialmente hacia las fibras hacia las láminas 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto los receptores nociceptores que se encuentran en la 1 y 2, como también las, las zonas de las fibras mecanorreceptoras, van a ir en estas tres láminas y van a relacionarse entre sí. Van a hacer sinapsis aquí con algunas neuronas que son de inhibición, que se encuentran en la sustancia gelatinosa. Es por esto que tenemos que tomar muy en cuenta toda esta relación, que es muy específica para lo que es la modulación. Acá tenemos ya la estructura de lo que va a ser la neuromodulación y vamos a hablar específicamente de la teoría de Melza-Kibol o la teoría de la compuerta o de la puerta abierta también, y vamos a ver por qué se llama así. Esto está representando lo que es una actividad normal de este sistema. Es decir, mientras no recibimos señales de dolor, hay unas células especializadas en la sustancia gelatinosa que lo que hacen es impedir las aferencias mecanosensitivas y también las aferencias nociceptivas. Acá hay una puerta cerrada hacia los centros superiores. Esto es lo que normalmente pasa, les repito, cuando no sentimos dolor. En las actividades que estamos realizando normalmente no tenemos dolor y justamente es por este tipo de control de la sustancia gelatinosa a través de estas células. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ya un estímulo nociceptivo? ¿Cómo cambia la cuestión? Fíjense. Al entrar por las fibras A delta y fibra C, lo que ha hecho esta estimulación también es estimular a las células de la sustancia gelatinosa, permitiendo acá que haya una entrada, es decir, estas aferencias nociceptivas ya pueden ingresar
hacia los centros superiores. Esta es la forma como actúa la aferencia nociceptiva. Y también las mecanosensitivas, cuando están relacionadas con el dolor. Por eso es que se abre aquí esta compuerta. Y vuelvo a repetir, el dolor o la sensación de dolor va a los centros superiores ya por toda esa vía química también que hemos visto. ¿Qué es lo que pasa acá? Los centros superiores como tal van a responder de la siguiente forma. Por las mismas vías que les había dicho, se va a realizar la parte de respuesta. ¿Cuál es la parte de respuesta importante acá? La sustancia P. Este neurotransmisor que está relacionado con los demás, con todo lo demás que va a ocurrir acá. ¿Se acuerdan en lo que era el video de la química del dolor? Esta sustancia P estaba implicada en una cadena de dolor. Esto es lo que normalmente pasa. ¿De dónde se produce la sustancia P? Se dice que de las fibras C. De ahí es donde se produce la sustancia P, ocasionando que el dolor se vuelva algo continuo y comience un ciclo nuevamente de dolor. Por lo tanto, tenemos acá la entrada de dolor y todo el rato estamos ya con el problema del dolor. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría de Merzacki-Wald? La teoría de Merzacki-Wald indica que las fibras gruesas inhiben a las fibras delgadas. Esa es la forma más sencilla de tomar a esta teoría. Pero nosotros como profesionales del área tenemos que saber específicamente qué pasa acá. Justamente, ¿cuáles van a ser las aferencias mecanosensitivas? Van a ser la palpación, van a ser la presión prolongada, también puede ser los estiramientos sostenidos y en nuestro caso va a ser también las estimulaciones eléctricas que van a activar esta vía mediante las fibras A beta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos acariciamos, por así decir, una zona que nos está doliendo, ocurre esto. También la aferencia mecanosensitiva va a estimular a la sustancia gelatinosa, permitiendo el ingreso acá a la médula espinal, específicamente a la sustancia gelatinosa y a las láminas de Rexet. Están implicadas las láminas desde la 1 y la 2, las dos específicamente por ser las receptoras de lo que son las fibras C. Y también, pero con las láminas 4, 5, 6, desde la 3, 4, 5 y inclusive la 2 en algunas teorías nos indica. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá existen unas interneuronas, se llaman inhibitorias. Hay unas células que mediante esta estimulación se hace sinapsis acá y lo que ocurre es algo interesante. ¿Por qué? Porque nuevamente, si se fijan bien, se ha estimulado a la sustancia gelatinosa primero para realizar un cierre acá. Y además que al estimular a estas células, a estas neuronas o interneuronas inhibitorias, se produce ciertas sustancias como el ácido GABA-aminobutírico y también la somatostatina, que son sustancias inhibitorias que lo que hacen es cerrar este paso. Prácticamente esto es lo que hace. Por lo tanto, si se ha cerrado el paso de esta zona, ya no tenemos la liberación de la sustancia P. Esto es en pocas palabras lo que quiere decir la teoría de Merzacki-Wald o el primer estadio, si se quiere, de la neuromodulación. Entonces, en esta neuromodulación todo actúa a nivel de la médula espinal. Recuerden bien, sustancia gelatinosa. Y ya no producimos sustancia P. En el otro video que vamos a ver en la otra clase, ya nos estaremos entendiendo con lo que son los otros tipos de control inhibitorio superiores. Por ahora tenemos esta primera vía.